¿Alguna vez sentiste que tus errores te alejaron demasiado de Dios, como si ya no hubiera camino de regreso, como si su perdón tuviera un límite que tal vez ya cruzaste? Si es así, déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. Dios nunca se cansa de perdonar. Su amor no tiene fecha de vencimiento, y su misericordia no depende de lo que hiciste, sino de quién es Él. En este video vamos a hablar sobre esa verdad poderosa que a veces olvidamos. Dios es bueno, es perdonador y está lleno de misericordia para todo aquel que lo invoca. Sí, incluso tú, incluso ahora. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede sanar tu corazón y devolverte la paz que habías perdido. Y si este contenido toca tu vida de alguna manera, te invito a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más mensajes como este. Aquí hablamos con el corazón, porque creemos en un Dios que siempre tiene los brazos abiertos. Vamos a descubrir juntos esa gracia inagotable. Número 1. Solo Cristo puede liberarte cuando sueltas el dolor. ¿Sabes? Hay heridas que no se ven, pero que nos siguen cada día como una sombra invisible. A veces pensamos que ya las superamos, que el tiempo las curó, pero basta con escuchar un nombre, recordar una escena, para que todo vuelva como una ola que arrastra. Y ahí es donde entra la promesa de Jesús, porque en Juan 8, versículo 36, está escrito: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No se trata solo de salir de una cárcel física, se trata de esa cárcel emocional, espiritual, interna, donde el rencor, el resentimiento y el dolor nos tienen encadenados. Jesús no vino solo a salvar tu alma, vino a restaurar cada parte de ti que ha sido herida. Él vino a romper las cadenas que no se ven, pero que te impiden respirar en paz. Y fíjate en esto, no puedes ser verdaderamente libre si todavía cargas con el dolor de algo que no has perdonado. Hay personas que se mueven por el mundo como si todo estuviera bien, pero dentro están prisioneros de una historia no sanada. A lo mejor tú también te has sentido así, como si estuvieras atado a lo que alguien te hizo, a una traición, a un abandono. Pero déjame decirte algo, Jesús no vino a ponerte parches, Él vino a abrir la cárcel de raíz, vino a romper ese candado emocional que tú ya te habías resignado a cargar, y lo hace no con condena, sino con amor, porque Él sabe que perdonar no es fácil, no es olvidar, es soltar, es decirle a Dios: no puedo con esto, pero te lo entrego a ti. Perdonar es un acto radical de fe, es dejar de tener el control de la herida y ponerla en las manos del único que realmente puede hacer algo con ella. Y eso, aunque parezca débil, es donde comienza la verdadera fortaleza. Porque el resentimiento es una cárcel, aunque parezca protección. Lo que hace es prolongar tu sufrimiento. Es como tomarte un veneno emocional y esperar que el otro lo sienta. Pero el único que queda atrapado eres tú. Por eso, cuando eliges perdonar, no estás liberando al que te hirió, te estás liberando a ti mismo. Estás abriendo la celda en la que tú estabas encerrado. Y ahí, en ese acto humilde pero poderoso, es cuando Jesús entra. Jesús no solo vino a perdonarte, sino a enseñarte a perdonar. Él sabe lo que es ser traicionado, rechazado, herido, y aún así, desde la cruz, oró diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa no fue solo una frase bonita, fue una enseñanza viva. Nos estaba mostrando el camino para romper nuestras propias cadenas, porque cuando tú sueltas el pasado, tu alma se aligera, tu espíritu se abre, y lo que antes te ataba ya no tiene poder sobre ti. Ahora bien, tal vez tú has pensado que vas a tener que vivir con esa herida para siempre, que es tu cruz, pero no es así. Jesús no te salvó para que arrastres tus heridas como cadenas, sino para que camines como hijo libre. Él no te pide que ignores el dolor,
Te pide que no lo cargues solo. Cuando decides entregarle esa herida, cuando le dices, ya no quiero seguir con este peso, Él toma el control. Y donde había oscuridad, comienza a entrar la luz. Donde había llanto, empieza a brotar una nueva canción. Entonces, yo te pregunto con el corazón en la mano, ¿qué herida te tiene atado todavía? ¿Qué persona, qué situación te mantiene encerrado en una celda que ya no necesitas? Jesús ya abrió esa celda con su amor. La puerta está abierta, pero tú decides si quieres salir. No se trata de hacer justicia con tus fuerzas, sino de soltar y confiar. Porque cuando perdonas, haces espacio para algo nuevo, para respirar de nuevo, para vivir sin ese peso, para mirar hacia adelante con esperanza. Jesús te ofrece libertad, no solo para caminar, sino para volar. Número 2. Perdona sin contar las veces. La libertad comienza cuando sueltas. Imagínate a Pedro acercándose a Jesús con una duda sincera, una que tú también podrías tener. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?, le dice, casi esperando una respuesta razonable. Tal vez pensó que decir 7 veces era más que suficiente, hasta generoso. Pero Jesús lo sorprende. No le responde con límites, sino con abundancia. Le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, versículo 21 y 22. Y ahí, en esa respuesta, Jesús rompe con la lógica del conteo. No está hablando de matemáticas, está hablando de gracia, está diciendo, perdona siempre, así, sin llevar la cuenta. Porque en el reino de Dios, el perdón no se mide, se ofrece. Y es que lo humano quiere contar, limitar, protegerse. Nos sale natural pensar, ya le perdoné demasiado. Pero Jesús te propone algo más alto. Te invita a vivir con un corazón que no lleva registros, sino que fluye con misericordia. Fíjate que 70 veces 7 no significa 490 veces exactas, significa todas. Significa que cada vez que alguien te falla, tú tienes la opción de elegir la libertad en lugar del resentimiento. Porque al final, quien más se beneficia del perdón, eres tú. Perdonar no es soltar al otro, es soltarte a ti, es romper esa cadena invisible que te conecta con lo que te hirió. Y no se trata de decir que estuvo bien lo que pasó, se trata de no dejar que eso defina tu presente. Hay personas que no pueden avanzar en la vida porque todavía están amarradas a una traición, a una injusticia, a una palabra que los marcó. Pero Jesús vino a liberarnos de eso. Cuando eliges perdonar, es como si soltaras una piedra enorme que llevabas cargando en el pecho, esa que te robaba la paz, que te hacía reaccionar desde la herida, no desde la sanidad, y cuando cae, respiras diferente, miras diferente, vives diferente. Ahora bien, perdonar no es solo un asunto interno, también es una forma de acercarte más a Dios. Porque cada vez que perdonas, te pareces más a Él. Dios no nos pone condiciones para amarnos. Él nos perdona una y otra vez, incluso cuando no lo merecemos. Así que cada acto de perdón, por pequeño que parezca, es un reflejo del corazón de Cristo. Es como si dijeras con tu vida, el amor de Dios vive en mí. Y no sabes el poder que eso tiene, porque donde antes había juicio, ahora hay compasión. Donde había muros, se construyen puentes. Y ese cambio no se queda solo en ti. Cuando una persona elige perdonar, transforma su entorno. Las familias se sanan, las comunidades se reconcilian. En lugar de sembrar venganza, se siembra paz. En vez de alimentar la herida, se empieza a construir algo nuevo. Imagínate un mundo donde el perdón sea más fuerte que el orgullo, donde la misericordia le gane al rencor. Ese es el mundo que Jesús vino a iniciar. Y empieza contigo. Claro, no es fácil. Hay barreras internas que lo hacen difícil.
el orgullo, el miedo a parecer débil, el deseo de que se haga justicia. Pero Jesús no te pide que niegues el dolor. Él lo reconoce, solo que también te recuerda que el amor es más fuerte, que hay una manera de superar el dolor sin cargarlo para siempre. Y aunque no siempre se puede perdonar de inmediato, aunque a veces necesitas tiempo, oración, incluso lágrimas, Jesús está contigo en ese proceso. Él no te deja solo en el camino del perdón, te toma de la mano paso a paso. Entonces yo te pregunto, con la misma sinceridad con la que Pedro preguntó, ¿a quién necesitas perdonar hoy? ¿Qué herida necesita ser puesta en manos de Dios para que deje de gobernar tu corazón? Quizá es hora de soltar esa historia, ese enojo, esa decepción, no para que el otro gane, sino para que tú seas libre. Porque cuando vives perdonando, estás viviendo el Evangelio. Estás mostrando al mundo que hay una luz más fuerte que cualquier oscuridad, y esa luz está en ti. Número 3. Perdona para ser perdonado, el corazón abierto recibe la gracia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes que algo te estanca espiritualmente? Como si oraras, como si buscaras a Dios con todo tu corazón, pero hay una pared invisible que no te deja avanzar. Déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con claridad. Mateo 6, versículo 14 y 15, lo explica con una verdad que no podemos ignorar. Jesús dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fuerte, ¿verdad? Pero no es una amenaza, es una advertencia de amor, un principio espiritual que nos muestra cómo funciona el corazón de Dios. Y es que no se trata de que Dios quiera castigarte por no perdonar. Se trata de que el perdón que damos es el espacio que preparamos para recibir la gracia de Dios. Si tu alma está llena de rencor, no hay sitio para que entre el consuelo, la paz, la sanidad. Es como tratar de llenar una copa que ya está llena, pero de amargura. Por eso Jesús nos invita a vaciarnos, a soltar, a perdonar, porque cuando perdonas no solo estás liberando a quien te hirió, estás haciendo espacio para que Dios actúe en tu interior. Ahora fíjate que Jesús no dijo, perdona si el otro lo merece. Dijo que perdones para que tú seas perdonado. Esto no es un intercambio como lo entendemos nosotros. No es un yo doy, tú das. Es más profundo, es una transformación, porque cuando decides perdonar, estás imitando el corazón de tu Padre Celestial, estás reflejando su misericordia, y esa decisión cambia cosas dentro de ti que ni tú sabías que estaban rotas. Hay un poder silencioso en el perdón, uno que no se ve de inmediato, pero que empieza a sanar la raíz. ¿Sabías que la falta de perdón endurece el alma? Es como una herida que no se limpia. Al principio duele, pero con el tiempo se infecta, se cierra de forma incorrecta y empieza a afectar otras áreas. Así pasa con el rencor. Si no lo tratas, te desconecta de Dios, porque no se puede vivir en amor mientras se guarda odio en lo profundo del corazón. Pero en cambio, cuando eliges perdonar, aunque duela, aunque cueste, estás derribando esa pared que te alejaba de tu Creador. Y lo que empieza a fluir es impresionante, paz que sobrepasa el entendimiento, una nueva dirección en tu vida, consuelo que sana lo que creías que iba a doler para siempre. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Estás impidiendo que llegue la gracia que tanto le pides a Dios? ¿Será que estás esperando una respuesta, una bendición, una señal? ¿Y lo único que Dios está esperando es que sueltes lo que te está atando? Porque a veces el milagro no llega porque la puerta está cerrada desde dentro y el perdón es la llave. Tal vez hoy lo que tanto anhelas no está tan lejos como crees. Está del otro lado del perdón que aún no diste. Y escucha esto.
Perdonar no significa que lo que pasó no fue doloroso. No significa justificar lo injustificable. Significa que eliges dejar de vivir encadenado a ese dolor. Que eliges abrir la ventana de tu alma para que entre la luz de Dios. Porque el perdón no solo cambia relaciones, cambia destinos. Es el lenguaje que el cielo entiende y que el cielo honra. Así que hoy, en este momento, tal vez Dios te está diciendo, si tan solo decides perdonar, yo haré el resto. Porque cuando sueltas, Él llena. Cuando abres tu corazón, Él entra. Y cuando eliges amar, aun cuando duele, entonces la gracia fluye como un río que no se detiene. Y tú, finalmente, puedes respirar en libertad. Número 4. Redimido por su sangre. Tu pasado no define quién eres. Hay algo que muchas personas aún no logran entender del todo. Cristo no vino solo a perdonarte, vino a transformarte desde lo más profundo. El perdón de Dios no es una simple declaración que dice, está bien, no pasó nada. Number es una redención completa. Es como si alguien hubiera entrado al lugar más oscuro de tu historia, encendido la luz y limpiado cada rincón sin dejar rastro de culpa. Efesios 1, versículo 7 lo dice con claridad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No es por tus méritos, no es por tus buenas obras, es por lo que Jesús hizo en la cruz. Y esa sangre tiene poder. ¿Sabes lo que eso significa? Que no hay pecado demasiado sucio, ni historia demasiado rota que su gracia no pueda cubrir. La sangre de Cristo limpia lo que tú creías imposible. No lo hace a medias, lo hace por completo. Te lava de adentro hacia afuera. No es como cuando alguien te perdona pero no olvida. Cuando Dios te perdona, Él también olvida. Borra, te redime. Y lo más hermoso es que no solo borra lo malo, te da un nombre nuevo, una identidad nueva, una vida completamente distinta. Donde tú veías culpa, Él ve propósito. Donde tú veías ruina, Él ve restauración. Y eso es lo que hace la redención. No se trata solo de pasar página, es empezar un libro nuevo. Cuando Jesús te redime, tú ya no eres esa persona que falló, que cayó, que se perdió. Ahora eres alguien que ha sido rescatado, alguien que fue comprado con sangre, no con palabras vacías. Pasas de ser esclavo a ser hijo, pasas de arrastrar tu pasado a caminar en la dignidad que Cristo te entregó. Y eso cambia tu manera de mirar, de vivir, de hablar, porque ya no tienes que seguir escondido detrás de la culpa. Claro, el enemigo va a querer recordarte tu caída, va a susurrarte que tú no mereces, que tú no puedes, que tú no vales. Pero ahí es donde debes recordar lo que Jesús ya hizo, porque cuando el acusador habla, Dios ya dio su veredicto. Y ese veredicto dice, perdonado. Nadie puede contradecir lo que Cristo ya declaró sobre tu vida. No hay argumento del infierno que pueda anular la sangre del Cordero. Cuando Jesús dice, es mío, no hay pasado que pueda arrebatarte de su mano. Y entonces, vivir en libertad se convierte en una decisión diaria. No se trata de sentirlo, se trata de creerlo. Porque hay gente que ya fue perdonada, pero sigue viviendo como si aún estuviera sucia, como si Dios le dijera, ya está, y esa persona insistiera en seguir pagando una deuda que ya fue saldada. ¿Te pasa eso a ti también? ¿Sigues atado a algo que Cristo ya limpió? Porque ese es el problema a veces, no el pecado, sino la incapacidad de aceptar que hemos sido lavados de verdad. La libertad no empieza cuando Dios perdona, empieza cuando tú lo crees. Y una vez que lo crees, caminas distinto. Ya no te escondes, ya no vives como alguien que está en deuda, sino como alguien que ha sido restaurado. Tu pasado ya no dicta tu valor, lo dicta la cruz. Y la cruz dice que vales tanto que Jesús derramó hasta la última gota por ti. Así que ya no hay razón para caminar en vergüenza. Camina con dignidad, con propósito, porque fuiste redimido, fuiste perdonado y ahora eres libre.
Hoy puedes tomar esa verdad y hacerla tuya. Puedes dejar de lado el viejo nombre que te puso el pecado y abrazar el nombre que te dio Dios. No eres tu error, no eres tu caída, eres lo que Cristo declaró con su sangre, amado, perdonado, libre, y eso nadie te lo puede quitar. Número 5. Amar a quien te hizo daño, el poder que rompe cadenas. Hay heridas que marcan el alma, palabras que no se olvidan, traiciones que calan hondo, gestos que dejaron una cicatriz invisible, y todo dentro de ti grita justicia. Pero entonces viene Jesús y dice algo que rompe todos tus esquemas. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, versículo 44. Y tú te quedas en silencio, porque sabes que no es fácil, porque si fuera por ti, esa persona que te lastimó no merecería ni una palabra tuya, mucho menos tu amor. Pero aquí está Jesús, llamándote a algo que no se puede hacer sin Él, amar a quien te hizo daño. Este es el perdón más difícil, pero también el que libera más profundamente. Jesús no se conforma con que no guardes rencor. Él quiere que ames, que bendigas, que ores. Y no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces vivir en libertad. Porque mientras sigas atado al odio, al dolor, al deseo de venganza, esa persona seguirá teniendo poder sobre ti. Y eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que seas verdaderamente libre, y la única manera de romper esa cadena es con el amor radical del reino de Dios. Fíjate que este tipo de amor no es humano. No es natural, viene directamente del cielo, porque solo alguien lleno del Espíritu Santo puede mirar al rostro del que le hirió y decirle con el alma: te bendigo, oro por ti, no con hipocresía, sino con la fuerza de quien ha sido transformado por el amor del Padre. Este es el carácter de Dios, un Dios que ama incluso cuando lo rechazamos, que extiende misericordia incluso cuando fallamos, que no responde al mal con mal, sino con redención. Y aquí hay algo profundo. Cuando eliges amar, no estás aprobando el daño. No estás diciendo: esto estuvo bien. Lo que estás haciendo es soltar la necesidad de revancha, liberarte del veneno del resentimiento. Porque la verdadera victoria no está en devolver el golpe, está en negarte a jugar ese mismo juego. Cuando decides amar, rompes el ciclo, desarmas el odio, y es entonces cuando el enemigo pierde. ¿Sabes? Perdonar con amor no te debilita, al contrario, te vuelve más fuerte que nunca, te eleva por encima del dolor, te hace libre, porque ya no estás reaccionando desde la herida, sino desde la sanidad. Desde lo alto, desde lo que Dios ha hecho en ti. Y cada vez que bendices a quien te lastimó, algo dentro de tu alma empieza a sanar. Es como si el perdón se convirtiera en una medicina que va cerrando la herida, y esa oración que haces por quien te hirió se convierte en una declaración de fe. Señor, yo confío en tu justicia. Yo no quiero cargar con esto más. Y eso cambia todo, porque el odio te encierra, pero el amor te libera. Tal vez hoy es el día de preguntarte: ¿a quién necesitas amar a pesar de todo? ¿A quién has mantenido a distancia, no por prudencia, sino por amargura? Porque a lo mejor esa persona no va a cambiar nunca, pero tú sí puedes. Y ese cambio, ese salto de fe, comienza cuando decides perdonar con amor, no para quedar bien, no para fingir que no pasó nada, sino para ser libre de verdad. Y no olvides esto: Jesús no solo enseñó esto, lo vivió, lo puso en práctica cuando estaba siendo golpeado, traicionado, crucificado, y aún así, desde la cruz clamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor que cambia el mundo. Ese es el amor que vive en ti si Cristo está en ti. Así que hoy, no lo hagas solo. Pídele a Él que te dé la fuerza, porque si Él vive en ti, también puede amar a través de ti.
Número 6. Rompe el ciclo del dolor. Responde al mal con el bien. Hay momentos en los que el mal llega sin aviso. Palabras que hieren, acciones que traicionan, situaciones que te dejan marcado por dentro. Y todo en ti reacciona como cualquiera reaccionaría. Con rabia, con deseos de justicia, con el impulso de devolver el golpe. Pero justo ahí, en medio de ese dolor que quema, Dios te ofrece otra opción, no fácil, pero transformadora. Romanos 12, versículo 21, lo dice con firmeza y esperanza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ahí lo tienes. No es una sugerencia pasiva, es una estrategia espiritual, un acto de poder que cambia el rumbo de tu vida y de tu corazón. Porque fíjate bien, cuando tú devuelves mal por mal, el enemigo gana 2 veces. Gana cuando te hiere y gana cuando logra que tú te conviertas en lo mismo que te dañó. Pero cuando eliges perdonar, cuando decides responder con amor, con calma, con gracia, entonces le estás diciendo al mal, hasta aquí, conmigo no va a avanzar. Perdonar no es decir que estuvo bien lo que pasó, es decir que eso no va a tener control sobre ti. Es una forma de gritar en silencio, esto no me va a destruir. Y es que vencer no se trata de ser más agresivo, se trata de ser más profundo, más valiente, más lleno del amor de Dios. Cuando alguien espera que le devuelvas el golpe y en cambio recibe tu perdón, tu oración, tu bendición, se desarma, el mal no sabe cómo responder al bien, se confunde, pierde fuerza, porque el bien, cuando viene del cielo, no solo te protege a ti, también tiene el poder de transformar al otro. Mira, el perdón no es debilidad, es guerra espiritual. Es el arma que Dios te dio para romper cadenas invisibles. Cada vez que eliges perdonar, aunque duela, el cielo se mueve a tu favor. Algo en lo invisible se rompe, algo en tu alma se sana, y lo más poderoso, algo en tu historia se redime. Perdonar es decirle a Dios, yo confío en que tú harás justicia, yo elijo la libertad, no la prisión del rencor. Y no se trata de negar lo que viviste, se trata de no seguir reproduciendo el daño, porque si tú respondes con odio, entonces el ciclo sigue. Alguien te hiere, tú hieres a otro, y así el mal se va multiplicando. Pero si tú decides perdonar, ahí se rompe todo. Ahí se termina la cadena. Ahí tú declaras, este ciclo de dolor termina en mí. Y eso, créeme, es una victoria que el infierno no puede resistir. Por eso te hago una pregunta directa. ¿Estás dejando que el mal te convierta en lo que tú mismo odiabas? ¿Estás actuando desde la herida o desde la sanidad que Dios te ofrece? Porque no estás obligado a repetir lo que viviste. No tienes que devolver lo que recibiste. El perdón puede ser tu forma más poderosa de victoria. Tal vez no lo veas de inmediato, tal vez la otra persona nunca cambie, pero tú sí cambias. Y cuando tú cambias, todo tu mundo empieza a cambiar. Escoge hoy responder con el bien, aunque duela, aunque parezca que estás perdiendo, porque en realidad ahí es donde empieza tu verdadera victoria. Responder con bien no es hacerte débil, es ponerte del lado de Dios. Y cuando Dios pelea contigo, el mal no tiene chance. El perdón no borra lo que pasó, pero transforma lo que viene. Te prepara para un futuro sin cadenas, sin veneno en el alma, sin repetir la historia del dolor. Así que respira, suelta, declara, el mal no me vencerá, yo venceré con el bien. Y da el paso, aunque sea pequeño, aunque tiemble tu voz, porque ese paso es el que rompe el ciclo para siempre. Número 7. Confiesa y sé libre. Dios está listo para sanarte. Hay cosas que nos pesan tanto por dentro que a veces ni siquiera sabemos cómo ponerlas en palabras. Secretos que duelen, errores que no hemos contado, pensamientos que nos avergüenzan. Y entonces aparece la voz del enemigo diciéndote que es mejor callar, que si hablas, Dios se apartará. Pero eso es mentira. Dios no necesita que te escondas. Él quiere que te acerques, y no para juzgarte,
sino para sanarte. La palabra lo dice con claridad en 1 Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa, no un riesgo, no una amenaza. Es una puerta abierta que te invita a descansar de todo lo que llevas por dentro. Confesar no es humillarse ante un juez severo. Es ser abrazado por un Padre que ya sabe todo, y aún así te sigue amando. Porque cuando tú te abres con Dios, no lo haces para informarlo, lo haces para dejar que te transforme. Él no necesita escuchar tu confesión para saber lo que hiciste. La necesita porque tú la necesitas. Porque hablar con sinceridad y sin máscaras abre el cielo. La confesión no cambia a Dios, te cambia a ti. Te hace más humano, más libre, más capaz de respirar otra vez. Y fíjate que muchas veces nos da miedo decirle a Dios lo que hicimos, como si Él se fuera a escandalizar. Pero Dios no se asusta con tu verdad, no se aparta por tu vergüenza, al contrario, se conmueve, porque un corazón que se atreve a hablar con sinceridad es un corazón que está listo para sanar. No ocultes lo que necesita ser restaurado. No sigas cargando con algo que Dios está dispuesto a limpiar. La culpa que callas te encierra, pero la confesión sincera te libera. No basta con arrepentirse en silencio. Claro que Dios conoce tus pensamientos, pero hay algo en la confesión hablada que rompe cadenas, que da voz al alma, que activa el milagro. Es como si dijeras: Señor, ya no quiero esconderme más. Esto es lo que hay. Esto es lo que soy. Pero también creo que tú puedes hacer algo nuevo conmigo. Y Dios escucha y no solo perdona, limpia. Porque su amor va más allá de tus errores, va hasta donde nadie más puede tocar. Él no se queda en la superficie, va a lo profundo. Donde otros ven mancha, Él ve oportunidad. Donde tú ves fracaso, Él ve restauración. Entonces, déjame hacerte una pregunta simple pero directa. ¿Qué estás guardando en silencio que necesita ser entregado hoy? ¿Qué te pesa tanto que ya ni puedes orar con libertad? Porque tal vez ese peso no es el pecado, sino el silencio. Tal vez lo que más necesitas no es hacer algo nuevo, sino confesar lo viejo y dejar que Dios lo tome, lo transforme, lo limpie. No necesitas llegar perfecto, solo necesitas llegar sincero. Atrévete a hablar con Dios desde lo más profundo, no con discursos bonitos, no con frases de memoria, con tu verdad, tal como está, porque no hay oración más poderosa que la que nace de un corazón quebrantado. Esas oraciones que vienen con lágrimas, con pausas, con miedo, pero también con esperanza. Dios no desprecia ese tipo de confesión, la abraza, la responde, y en su fidelidad te limpia, te sana, te renueva. Así que no postergues más lo que solo tú puedes hacer. Hoy puede ser el día en que sueltes ese peso, que confieses, que descanses y que finalmente escuches a Dios decirte: te perdono, te limpio, eres libre, porque ese es su deseo desde siempre. No condenarte, sino restaurarte. Y lo único que te pide es lo que ya tienes, un corazón sincero que se atreva a hablar. Número 8. Sé amable, sé perdón, refleja el corazón de Dios. A veces pensamos que el perdón es solo entre Dios y nosotros, que es algo personal, íntimo, privado. Pero la verdad es que lo que Dios hace dentro de ti está diseñado para tocar también a los que te rodean. Porque si de verdad entiendes lo que fue ser perdonado por Dios, tu forma de tratar a los demás cambia. Efesios 4, versículo 32, lo dice de una manera que no deja espacio a excusas. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No solo es un consejo, es una misión. Fuimos perdonados para convertirnos en reflejo de su perdón.
Y eso se nota, se siente, se vive. Dios no solo te limpió, también te dio un ejemplo a seguir. Cuando recuerdas cuánta paciencia ha tenido contigo, cuánto amor te ha mostrado incluso cuando fallaste, es imposible no sentir el llamado a hacer lo mismo con los demás. Porque si tú has recibido tanta gracia, ¿por qué guardártela solo para ti? La misericordia que recibimos no fue para estancarse, fue para fluir, para extenderse, para tocar vidas rotas, así como la tuya fue tocada en algún momento. Y aquí va algo importante. Perdonar no es solo decir te perdono, es también ser amable, ser tierno, mostrar con tus acciones que estás dejando atrás lo que te dolió. Porque el perdón también se ve en cómo miras a alguien, en cómo le hablas, en cómo decides tratarlo después de un conflicto. La amabilidad es el lenguaje del perdón. No puedes decir que has perdonado si tu actitud sigue siendo áspera, fría, distante. El perdón verdadero busca sanar el vínculo, no solo soltar el dolor. ¿Sabes algo? Dios nunca endureció su corazón contigo, nunca te cerró la puerta. Entonces, ¿por qué a veces lo hacemos nosotros con los demás? No fuimos llamados a ser perfectos, fuimos llamados a ser compasivos. Vivir con un corazón blando no es debilidad, es vivir con el mismo espíritu que un día nos restauró. Es reconocer que si Dios me tuvo paciencia a mí, entonces yo también puedo tenerla con los otros. Y no te hablo de algo que pasa una vez en la vida. Esto es diario, es continuo, es una práctica, no un momento heroico. El perdón es una forma de vida, es cómo vives lo que predicas. Porque si predicas gracia, pero no la das, entonces aún no has entendido de verdad lo que Dios hizo contigo. Hazte esta pregunta con sinceridad. ¿Estás reflejando el perdón que has recibido? Porque eso se nota. Se nota en tu tono, en tu actitud, en tu capacidad de soltar lo que no vale la pena retener. Mide tu compasión y verás cuánto entiendes la gracia. Tal vez hay alguien hoy que no necesita un sermón, sino un abrazo. Alguien que no necesita que le recuerdes su error, sino que le muestres que aún puede ser tratado con ternura. Tal vez tú eres la única Biblia que esa persona leerá hoy. ¿Qué va a leer en ti? Haz del perdón tu nueva forma de relacionarte. Que tu vida hable de la ternura que Dios tuvo contigo. No esperes a que el otro lo merezca. Hazlo porque tú ya fuiste perdonado, porque tú sabes lo que es caer y ser levantado, lo que es fallar y ser amado igual. Eso es lo que marca la diferencia entre el mundo y el reino de Dios. Y tú eres parte de ese reino. Vive entonces como alguien que no solo fue sanado, sino que ahora también sana. Con tu trato, con tu actitud, con tu forma de perdonar, de mirar, de amar. Sé perdón, sé reflejo del corazón de Dios. Número 9. Tus manchas serán borradas. La gracia cambia tu historia. Hay algo que todos hemos sentido en algún momento. La vergüenza de mirar atrás y ver cosas que desearíamos borrar. Momentos, decisiones, errores que dejaron manchas en el alma. Y muchas veces, por más que intentamos avanzar, sentimos que esas marcas siguen ahí. Pero justo ahí, en medio de esa lucha interna, Dios nos habla con ternura y poder. En Isaías 1, versículo 18, Él dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay juicio en ese llamado. Hay una invitación amorosa a traer nuestras manchas a la luz para que Él las transforme en pureza. Dios no solo te perdona, Él embellece lo que parecía irrecuperable. Isaías no está pintando una escena suave, está usando los colores más intensos, la grana y el carmesí, tintes imposibles de quitar en lo humano. Y justo ahí es donde actúa la gracia, no para cubrir el pecado, sino para quitarlo.
no para maquillar tu historia, sino para reescribirla desde el amor. Es como si Dios dijera, trae lo peor de ti, porque ahí es donde mi poder se glorifica. Fíjate que Dios ve todo lo que hiciste, no hay nada oculto ante Él, y aún así te dice, ven, hablemos, estemos a cuenta. Eso no suena como un juez amenazando con castigo. Suena como un padre que quiere arreglar lo que tú mismo no puedes arreglar. Él no te pide explicaciones perfectas ni excusas. Te pide que te acerques, que le muestres lo que tanto escondes. Porque mientras tú huyes, la culpa crece. Pero cuando vienes a Dios con sinceridad, empieza la libertad. Y lo más impactante es esto: Dios no se escandaliza con tu pecado. Él ya sabía lo que ibas a hacer, y aún así planeó tu redención. Cuando te acercas, no solo te perdona, te transforma. Lo que era rojo queda blanco. Lo que era impuro, Él lo llama santo. Porque el pasado no desaparece, pero ya no condena cuando es sanado por la gracia. De hecho, muchas veces lo que más te avergonzaba se convierte en testimonio, en historia de redención, en prueba viva de que Dios hace nuevas todas las cosas. Y cuando Dios limpia, no deja rastro. No hay mancha que resista su gracia. No hay huella de pecado que Él no pueda remover. Su perdón no es temporal ni superficial, es profundo, es total. No eres la misma persona después de ser perdonado por Dios. Algo cambia en ti. Lo que antes te ataba ya no tiene poder. Ya no caminas como alguien culpable. Camina como hijo, como hija, como alguien amado, renovado, vestido con blancura del cielo. La vergüenza se va cuando el amor entra, y el amor de Dios no se basa en tu comportamiento, se basa en su promesa. Él prometió limpiarte, y si lo prometió, lo cumplirá. Pero tienes que entregarle lo que te duele, lo que aún ocultas. Pregúntate, ¿qué estás guardando que Dios ya quiere sanar? ¿Qué parte de ti necesita ser tocada por su gracia hoy? Él no te pide llegar limpio, te pide llegar real, tal como eres, sin filtros, sin disfraces, y si lo haces, verás cómo tus manchas empiezan a desvanecerse, no porque tú puedas, sino porque Él ya lo hizo posible en la cruz. Hoy puede ser ese día, el día en que dejas de esconderte, el día en que sueltas la culpa, el día en que decides creerle a Dios más que a tu pasado. Entrégale lo más oscuro y observa cómo Él lo vuelve blancura. Porque con Dios la historia no termina en vergüenza, termina en redención. Y esa es la historia que Él quiere escribir contigo. Número 10. Perdónate y perdona, así se construye la unidad. Hay algo que necesitamos entender si queremos construir relaciones que duren. Nadie es perfecto, todos fallamos, todos herimos y también todos necesitamos que alguien nos perdone alguna vez. Vivir en comunidad sin perdón es imposible, porque cuando estás cerca de alguien, tarde o temprano te va a lastimar, o tú lo vas a lastimar a él. Y ahí es donde se prueba de qué está hecha la relación. Porque el amor de verdad no se mide cuando todo va bien, se mide cuando hay que perdonar. Por eso la Biblia dice en Colosenses 3, versículo 13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese soportaos no suena bonito, pero es profundamente necesario. Porque sin paciencia, sin perdón, sin gracia, no hay comunidad que resista. Fíjate que soportar no significa resignarse, no es aguantar de mala gana, es amar con madurez. Es decir, te veo tus fallas, pero también veo tu proceso, porque todos estamos siendo moldeados. Nadie ha llegado a la meta. Soportar al otro con amor es un acto de fe. Creer que, igual que tú estás creciendo, el otro también lo está haciendo. Y en ese espacio donde se entiende que nadie es perfecto, es donde nace el perdón. Un perdón que no se da desde la superioridad, sino desde la empatía.
desde el reconocimiento humilde de que tú también fallas, de que tú también necesitas misericordia. Y cuando esto se practica, las relaciones cambian, las familias se fortalecen, las iglesias se hacen más sanas, porque las relaciones sólidas no se construyen con exigencias, se construyen con gracia. Si tú le pides perfección a todo el que te rodea, vas a quedarte solo. Pero si decides sembrar comprensión, si decides perdonar aunque tengas motivos para guardar rencor, entonces das paso a una comunidad donde se puede crecer, equivocarse, levantarse y seguir. Ahora, el modelo no es lo que a ti te parezca justo. El modelo es Cristo. Y Cristo no puso condiciones para perdonar. No te dijo, si te portas bien, entonces te perdono. Amber te perdonó antes de que tú lo buscaras. Te amó cuando todavía estabas lejos. Entonces, cuando la Biblia dice, perdona como Cristo te perdonó, no es una sugerencia poética, es un estándar. Y sí, es difícil, pero es ahí donde más brilla la fe, en amar sin esperar que el otro cambie primero, en dar lo que tú ya recibiste. Y cuando una comunidad vive así, algo hermoso pasa. Se convierte en un reflejo del reino de Dios. Porque donde antes había juicio, ahora hay empatía. Donde antes había orgullo, ahora hay reconciliación. Donde antes había distancia, ahora hay abrazo. El perdón mutuo se vuelve el cemento invisible que une todo. Y no solo en lo superficial, sino en lo profundo, en lo que de verdad importa. Déjame preguntarte algo. ¿Hay alguien dentro de tu círculo más cercano que necesitas perdonar? A veces las heridas más profundas no vienen de fuera, vienen de casa, de los que amamos, de los que están con nosotros cada día. Y son esas las que más duelen, pero también las que más sanan cuando decidimos perdonar. Porque ese perdón puede restaurar lo que parecía roto. Puede volver a conectar lo que se había perdido. Y tal vez tú estés esperando que el otro dé el primer paso. Pero hoy puede ser tu turno. Hoy puedes ser tú quien inicie el cambio. Porque cuando tú cambias la respuesta, cambias la relación. No se trata de rendirse. Se trata de construir. No se trata de ser débil. Se trata de ser obediente. Y cuando perdonas con el corazón, estás sembrando algo que dará fruto. En ti, en el otro y en todo lo que los une. Así se construye la unidad. Así se sostiene una comunidad. Así se vive el amor real. Perdónate y perdona, porque ahí es donde empieza todo. Número 11. Corrige con amor, perdona con el corazón. Así se restaura a un hermano. Hay momentos en los que el amor no se ve solo en un abrazo, sino también en una conversación difícil. Porque amar de verdad no es quedarse callado cuando alguien a quien amas está caminando hacia el error. Jesús fue muy claro en Lucas 17, versículo 3, cuando dijo, «Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale». No se trata de ir por la vida señalando a los demás, ni de convertirnos en jueces de todo. Se trata de cuidar, de restaurar, de no dejar que alguien a quien amamos se pierda en silencio. Dios no nos llama a ignorar el pecado, nos llama a enfrentarlo con amor, con humildad, con compasión y con la disposición de perdonar cuando hay arrepentimiento genuino. Corregir a alguien no es condenarlo, es amarlo lo suficiente como para no permitir que siga haciéndose daño o dañando a otros. Es un acto de responsabilidad espiritual, porque si tú ves a alguien caer y eliges el silencio por comodidad, eso no es amor. Eso es indiferencia. Y el amor de Cristo nunca fue indiferente. Siempre se detuvo, siempre habló, siempre confrontó con ternura. Así que cuando tú reprendes a un hermano, el objetivo no es aplastarlo, es ayudarlo a levantarse. No se trata de resaltar su error, sino de recordarle quién es en Cristo. El amor verdadero busca restaurar, no avergonzar.
Cuando corriges con el corazón correcto, tus palabras sanan. Pero cuando corriges desde la herida, desde el rencor, lo único que logras es romper lo poco que quedaba. Y fíjate en la segunda parte del versículo: si se arrepintiere, perdónale. Jesús une la corrección con el perdón, porque no basta con señalar el error. Cuando alguien reconoce su falla, nuestra respuesta debe ser la gracia. El perdón es la confirmación de que el vínculo es más grande que el fallo. Y no es un perdón que se entrega con condiciones o con distancia emocional. Es un perdón sincero, inmediato, como el que Jesús nos dio a nosotros. Él no esperó a que fuéramos perfectos para ofrecernos su amor. Él vio nuestro arrepentimiento y nos abrazó con su perdón. Eso es lo que sana las relaciones. Eso es lo que transforma comunidades. Porque la restauración verdadera comienza cuando el orgullo se termina. Cuando alguien tiene la humildad de pedir perdón y el otro tiene la madurez de otorgarlo. No para justificar lo que se hizo, sino para liberar lo que ya no debe seguir cargándose. Porque la falta de perdón no solo mantiene al otro atado, también te ata a ti. Una comunidad saludable no barre los errores bajo la alfombra, los enfrenta con gracia y luego los deja atrás. Así que déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Hay alguien a quien necesitas corregir con amor? ¿Alguien que necesita escuchar la verdad, pero dicha desde la compasión y no desde la rabia? O tal vez alguien ya se ha arrepentido, pero tú sigues negándole la paz que tú también has necesitado alguna vez. El silencio prolonga el dolor y el rencor solo lo profundiza. Pero cuando hablas con sinceridad y luego perdonas con todo el corazón, ahí se produce una sanidad que solo el Espíritu de Dios puede generar. Hoy puede ser ese día en que decides imitar a Cristo, no solo en tus palabras, sino en tus actos. Corrige, sí, pero con amor, no para ganar una discusión, sino para ganar un alma. Y perdona, no porque la herida no haya dolido, sino porque el perdón es más poderoso que el enojo. Así es como Jesús lo hizo contigo. Y si Él vive en ti, tú también puedes hacerlo con los demás. No destruyas con tu enojo lo que puedes edificar con tu gracia. Mira a ese hermano, esa hermana, y recuerda, también es un hijo de Dios. Y si Dios no lo ha descartado, tú tampoco deberías hacerlo. Que el amor que Dios tuvo contigo sea el mismo amor que tú uses hoy para restaurar a otro. Así se sana, así se crece, así se construye el reino. Número 12. Bendice en medio del dolor, el perdón que libera y transforma. Cuando alguien te hiere, lo más fácil es devolver la herida. Cuando te gritan, gritar. Cuando te ignoran, ignorar. Cuando te traicionan, desear que paguen por lo que hicieron. Es casi natural, pero ahí, justo en medio de ese dolor, Dios te llama a hacer algo radical. No devolver mal por mal, no responder con odio. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 9, lo dice con claridad y con poder. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es como si Dios dijera: tú no eres igual que el dolor que recibiste. Tú no fuiste creado para vengarte, tú fuiste creado para bendecir. Y eso cambia todo. Fíjate que cuando tú bendices a alguien que te ha hecho daño, no estás diciendo que lo que hizo está bien. Lo que estás haciendo es romper el ciclo del resentimiento. Es decir, no voy a seguir esta cadena, no voy a permitir que el odio se propague a través de mí. Y eso es libertad. Porque perdonar sin bendecir deja la herida abierta. Pero cuando decides orar por esa persona, desearle bien, clamar a Dios por su vida, algo se sana dentro de ti también. No porque el otro lo merezca, sino porque tú no quieres cargar más con eso. Y sí, es difícil, pero es también una de las señales más hermosas de madurez espiritual.
Cuando tú puedes bendecir en lugar de maldecir, estás demostrando que Cristo reina en tu corazón, que el Espíritu Santo está vivo en ti, que no eres esclavo de tus emociones, sino hijo de Dios. Y eso se nota, porque tu paz no depende de cómo te traten, sino de a quién perteneces. Y tú perteneces al Dios que transforma el mal en bien, que responde con amor, que no dejó de amar ni siquiera desde la cruz. Perdonar así es parte de tu herencia, no es una opción decorativa de la fe, es tu identidad. Has sido llamado a bendecir, a ser bendición. No fuiste creado para andar por la vida con una lista de deudas emocionales. Fuiste llamado a ser libre y eso se refleja en tus palabras. No se trata solo de callar cuando te provocan. Se trata de hablar vida, de usar tu voz para orar por quien te hirió, de soltar bendición con tus labios aunque tu alma aún tiemble. Porque cada palabra de bendición que tú liberas limpia un poco más tu corazón. Y aquí viene una pregunta que vale la pena hacerse con el alma abierta. ¿Estás dispuesto a romper ese ciclo con tu voz? A dejar de repetir lo que te hicieron y empezar a sembrar algo diferente. Porque tú decides qué herencia espiritual construyes. Tú decides si tus hijos, tus amigos, tu entorno verán en ti a alguien que solo reacciona o a alguien que responde con el carácter de Cristo. Y déjame decirte algo, la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte. Está en responder con gracia cuando tienes todo el derecho a explotar. Bendecir en medio del dolor no es debilidad, es coraje, es fe, es confianza en que Dios no te deja solo. Porque cada vez que eliges el bien en lugar del mal, el cielo se abre, Dios te respalda y empiezas a caminar en una dimensión diferente, donde las heridas ya no te dominan, sino que se convierten en testimonios de sanidad. Cada bendición que das es un paso más hacia tu libertad. Cada oración que haces por alguien que te lastimó es una llave que abre puertas de paz, de crecimiento, de restauración. Así que hoy no respondas como el mundo espera, responde como un hijo de Dios. No devuelvas mal por mal, bendice, aunque duela, aunque te cueste, porque esa es la fe que cambia atmósferas, esa es la gracia que transforma historias, y esa es la herencia que estás llamado a recibir y a dar. Número 13. Dios es perdón inagotable. Ven sin miedo, Él está esperando. Cuando fallamos, cuando caemos, cuando nos sentimos sucios por dentro, hay algo que suele pasar. Creemos que Dios está lejos, que se apartó, que está decepcionado. Pero esa idea no viene de Él, porque el corazón de Dios siempre está abierto al que se acerca. Salmo 86, versículo 5, lo dice con una ternura que desarma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Eso incluye a los que han fallado 1000 veces, a los que lloran en silencio, a los que se sienten rotos por dentro. No hay lugar más seguro que su misericordia, y no hay condición que debas cumplir para volver a casa. Dios no guarda rencor. Dios no lleva la cuenta de tus errores para restregártelos en la cara. Él abre los brazos, Él corre a tu encuentro. Él no está esperando para castigarte, sino para restaurarte. Su bondad es ese refugio que te abraza justo cuando tú pensabas que merecías ser rechazado. Incluso cuando tú mismo ya no te toleras, incluso cuando piensas que no puedes cambiar, Dios te mira y se acerca. No con reproches, sino con amor. Y sí, su misericordia es más grande que tus errores. No hay mancha que Él no pueda limpiar. No hay historia tan oscura que Él no pueda redimir. Lo que tú hiciste no puede opacar lo que Él ya hizo por ti en la cruz. Y si hoy estás dudando de si Dios aún te ama, si todavía puede perdonarte, quiero que sepas esto: Él no se cansa de ti. Aunque tú estés cansado de tus caídas, aunque tú sientas que es la misma lucha una y otra vez, Dios sigue ahí y sigue siendo el mismo,
bueno, perdonador, lleno de misericordia. Todo empieza ahí, en reconocer que su perdón es el punto de partida, que la restauración no comienza con fuerza humana, sino con la certeza de su bondad. No puedes avanzar con libertad si aún dudas de que Dios te ha perdonado. Por eso, antes de hacer, antes de cambiar, antes de prometer, solo cree. Cree que Él ya decidió amarte. Cree que ya hizo espacio en su corazón para ti. Cree que puedes empezar otra vez. Y si no sabes por dónde comenzar, te lo digo claro. Invoca su nombre. Clama. Habla con Él. Aunque no sepas cómo orar, aunque solo te salgan lágrimas, Dios no está esperando una oración perfecta. Solo quiere un corazón que se rinda, que se abra, que lo invite a entrar, porque su misericordia no se activa con obras, se activa con humildad. Cuando tú reconoces tu necesidad, Él se manifiesta con ternura. Él no rechaza al que se acerca. Te estás esperando a sentirte digno para buscarlo. No lo hagas. No sigas esperando. Él no te ama por cómo te sientes. Él te ama porque así lo decidió. Porque su amor no cambia según tus acciones. Ya te perdonó en la cruz. Solo tienes que invocarlo. Solo tienes que dejar que su voz te alcance. Hoy puedes soltar esa culpa. Hoy puedes dejar de cargar con lo que ya fue cubierto por su sangre. Hoy puedes descansar, porque Dios es perdón inagotable y Él está esperando. No para regañarte, sino para abrazarte, para limpiarte, para devolverte la paz. Así que ven, acércate, no con miedo, con fe, con la seguridad de que su amor no se agota. Porque si hay algo que Dios no deja de hacer, es perdonar, y ese perdón también es para ti. Hoy has escuchado lo que quizá tu alma llevaba mucho tiempo esperando. Que Dios sigue aquí, que su perdón sigue vigente y que no hay distancia que Él no esté dispuesto a recorrer por ti. No importa cuántas veces hayas fallado ni cuánto peso lleves por dentro, su misericordia no se acaba. Él no te pide que llegues perfecto, solo que llegues sincero. Acércate como estás, habla con Él, vuelve a casa, porque la puerta nunca ha estado cerrada. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que también necesite saber que Dios lo sigue esperando. Y si quieres ayudarnos a seguir difundiendo esta esperanza, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo palabras que fortalecen el alma. Y antes de irte, déjanos en los comentarios una frase que declare fe como: el perdón libera mi alma. Nos vemos en el próximo video y que Dios te abrace con su amor inagotable